Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches amigos. Nuevamente estamos aquí con ustedes, nuevamente en el programa de su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, empezamos el año, preparando nuevos programas para ustedes, nuevos temas de gran interés. Y bueno, el día de hoy ya empezamos a trabajar con un equipo que tenemos. Ya los conocen a varios de ustedes, a estos doctores, que es el doctor José de Jesús Ramírez, el doctor Jorge Balcázar y el doctor Arturo Arias, que tenemos el día de hoy, que vamos a estar platicando sobre las infecciones respiratorias agudas. Y pues bueno, vamos a estar resolviendo muchas dudas el día de hoy. Y bueno amigos, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y pues para hacer un poquito de esto informativo. Gracias Ricardo. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, ahorita estamos cursando mucho, pues ya ven que el climita ya empezó a cambiar un poquito más frío, los cambios de temperatura, ¿no? Y empezamos a tener muchos cuadros, digamos, gripales o infecciones respiratorias agudas. Y bueno, ahorita ha tenido un poquito de aumento en la consulta sobre estos cuadros y también que se acompañan, digamos, el cuadro gripal y situaciones diarreicas. Pero bueno, en general, me he encontrado ahorita con datos de otitis, sinusitis, infecciones como bronquiolitis, así como, pues bueno, la neumonía, ¿no? Que hemos tenido varios casos que hemos tenido ahorita en terapia intensiva. No sé qué tal les ha ido a ustedes en el día a día ahorita en la consulta, amigos. Pues, en general yo creo que la consulta, ha estado, pues, es temporada invernal, entonces, pues, tanto virus como bacterias se asocian más a este tiempo, a esta temporada, tanto otoño como invierno. Entonces yo creo que ha subido los casos de vías respiratorias, infecciones de vías respiratorias en general, desde virales hasta bacterianas. Obviamente sabemos que pues somos pediatras los cuatro, entonces amigos y pediatras, entonces todos sabemos que lo más común son virus. Aún así, los cuadros, en mi experiencia, pues que trabajo en el área de terapia intensiva del niño, sí ha habido un incremento, en cuanto a los casos graves. O sea, he visto niños más complicados que en temporadas a lo mejor verano, primavera, donde no es tan frecuente encontrarse ese tipo de casos de infecciones respiratorias graves. En lo que, en mi experiencia actual, lo que estamos viviendo en esta temporada de enero, ¿no? Excelente. Y bueno, pues, como comentaba Jorge, pues realmente sí hay un aumento en la incidencia, en la presentación de los casos y pues bueno, teniendo en cuenta que una infección de vías respiratorias se clasifica, digamos, hasta por zona anatómica, ¿no? De vías respiratorias superiores, de vías respiratorias inferiores. Y bueno, todo esto pues depende cómo se presente del grupo de edad del niño, ¿no? Que sea menor de 6 meses, que sea mayor de 1 año, o sea, depende mucho de muchos factores, ¿no? Incluso de la cuestión nutricional, ¿no? Que sabemos que es como la principal causa de inmunodeficiencia. La principal inmunodeficiencia en un niño casi siempre es la desnutrición, ¿no? Ya sea porque el niño esté muy flaquito o incluso que esté en obesidad, ¿no? Que esté obeso no quiere decir que no tenga un grado de desnutrición, ¿no? Pero pues igual eso sería de otro tema. Entonces, como bien explicaba Jorge, las infecciones respiratorias tienen un comportamiento estacional, ¿no? Casi siempre hay picos que generalmente suelen ser más altos en otoño e invierno, aunque hay unos virus también pueden predominar digamos que en ciertos, en primavera, ¿no? Que son los menos. Y de hecho, por ejemplo, ahí pueden haber virus que también coexisten dentro de primavera y verano, que tienden a ser un poquito más gastrointestinales, ¿no? Incluso por la cuestión de la temperatura. Entonces, varios van a predominar en invierno y otros en primavera, verano, ¿no? Entonces, depende mucho qué tipo de virus. Hay muchos virus. Creo que podemos hablarlo un poquito más adelante. Y pues depende mucho de cómo estén circulando, ¿no? Entonces, hasta ahorita en mi experiencia, yo creo que el 80% de la consulta ahorita es de infecciones de vías respiratorias y las complicaciones que pueden presentarse, ¿no? Sí, claro. Arturo, ¿cómo te ha ido con estas infecciones? Pues sí he tenido casos en cuanto, como bien dijo Balcázar, en cuanto a la pediatría, sí ha habido muchos casos, mucho repunte en pacientes con infecciones de vías respiratorias superiores. Y ya hablando en el ámbito, pues ya quirúrgico,
sí me ha tocado tener ya un poquito más de pacientes con infecciones de vías respiratorias que han migrado a la parte inferior, como bien decía José, y se han complicado estas neumonías con derrames pleurales, con empiemas, con paquipleuritis, otro tipo de cosas ahí que vamos a ir explicando en un momento Claro. más, y que han requerido incluso procedimientos quirúrgicos, algunos menores y otros ya un poquito mayores. Pues yo creo que es muy importante a veces diferenciar, como bien dicen mis compañeros, de las infecciones de vías respiratorias. La mayoría van a ser virales. Pero yo creo, bueno, hay un caso que me tocó que empezó con un cuadro viral, pues se hizo una prueba, salió positiva, pero posteriormente yo creo que se sobreinfectó con algo bacteriano. Digo, a menos aquí que el infectólogo nos diga otra cosa. Pero yo creo que pueden coexistir y hay que estar muy pendiente de esos cambios precisamente, porque ahí es donde a veces yo creo que se nos pueden complicar los pacientes en cuanto pueden iniciar con un cuadro y posteriormente sobreinfectarse o a lo mejor agregarse un segundo virus o incluso una bacteria en este caso. ¿Ok? Sí, ¿no? La realidad es que ahorita, pues los papás están muy preocupados, ¿no? Con Ujú. estos cambios de temperatura, de que si los mandan a la escuela o los niños pequeños se los mandan a la guardería, ¿no? Porque casi entrar a la guardería es infectarse muy continuamente y luego entra la duda, ¿no? Ujú. ¿Lo mando o no lo mando a la guardería? Si es bueno o malo. Y desgraciadamente ahorita con estos, digamos, cambios de temperatura que ahorita hemos tenido aquí en Tabasco un poquito de frío, realmente en otros lugares pues realmente sí está haciendo frío, pero bueno, para nosotros que llegó el otro día como a 17 grados, ¿no? Yo creo y pues bueno, Sí. sí, todo el mundo andaba ya con su abrigo. Pues toda esta temporada que favorece a que anden varios virus, desgraciadamente ahora tenía un caso en la terapia intensiva, un pacientito con síndrome de Down. Tenemos, pues tenía influenza, pero Ujú. tuvo una complicación, o sea, desde su neumonía severa, que hizo un daño pulmonar, SDRA, que ya es un daño pulmonar, para Sí, los claro. que no saben, y no solo nos hizo el daño pulmonar, sino que también nos afectó la parte del corazón, eso es una miocarditis, entonces sí se nos complicó bastante el paciente, gracias a Dios ya se logró extubar y ha estado evolucionando adecuadamente, pero esto vamos desde lo grave, pero sabemos que el día a día a veces tenemos muchos padecimientos. Bueno, ahorita en los últimos días hemos tenido, bueno, yo en la consulta, muchos pacientes que han tenido datos de otitis y también de sinusitis, ¿no? Entonces, Ujú. llama la atención y muchos me preguntan sobre el manejo, por ejemplo, de la sinusitis, ¿no? Que está el niño con mucho moco, escurrimiento, pero luego ven que empieza a salir ese moquito blanco, se vuelve verde y Sí. pues bueno, sí me llegan con varios recetas de que pues antibiótico y todo. Y y pues bueno, con esa tos ahí molestosa, con flemas, y pues bueno, traen su medicamento para la tos también, ¿no? ¿Qué les ha tocado ahí a ustedes? ¿Qué abordaje le dan ustedes o qué sugerencia le pueden dar a estos papás? Que pues bueno, siempre llama la atención porque antes era como moco verde, era algo bacteriano, moco Claro. clarito, pues algo viral, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les ha tocado en esto? Bueno, en relación a sinusitis, para empezar, el diagnóstico creo que a veces está muy oscuro porque muchos se diagnostican de manera... Una sinusitis no se puede diagnosticar en niños donde todavía no se han neumatizado sus senos paranasales, porque al final de cuentas es una inflamación de senos paranasales que contribuye que el moco se aloje ahí y por lo tanto, por lo regular pueden hacerse pues bacterianas, ¿no? Entonces, el 41% de ellas, o sea, la mitad se van a resolver espontáneamente y solo un porcentaje de 60%, que sí es el mayor, pero sigue siendo un porcentaje, pues no todas se tienen que resolver de manera con antibióticos. Sin embargo, las que sí están causando problemas, ¿cuáles van a ser los problemas? Fiebre, algunas pueden dar halitosis, algunas pueden dar, y la mayoría dan dolor de cabeza, o sea, por lo regular la principal es a nivel maxilar. Esto va a contribuir a que sí requieran un manejo, ya un antimicrobiano de elección. En este caso, Amoxiclap creo que es el más factible de los que hay en el mercado mexicano, ¿no? Porque yo creo que es el que tendríamos que hacer de elección y obviamente estandarizarlo por el tipo de germen, ¿no? Porque no es lo mismo un germen que otro, el más común neumonía, moraxella, hemophilus, que son las más comunes, y sobre eso trabajar, porque se le tiene que pedir pues un cultivo si se puede. El detalle es que como están senos paranasales es muy difícil llegar a esa zona, entonces
a veces tomar un hisopado nasal no va a ser suficiente para llegar al diagnóstico, pero sí la clínica, la anamnesis, para llegar a ese diagnóstico que va a ser lo que lo que nos dice la mamá y lo que encontramos con el paciente, ¿no? Desde la fiebre, la litosis y todo lo que conlleva, o a lo mejor simplemente está presentando de manera recurrente molestias, cefalea principalmente, y no nos está dando ninguna repercusión, y como ya quedamos, se puede resolver espontáneamente. Claro, claro. Sí. Bueno, en la cuestión de la sinusitis, como también mencionaba Jorge, son un reto diagnóstico, ¿no? Pero a veces, siguiendo la evolución de una infección de vías respiratorias superiores, podemos sospecharla. Casi siempre las sinusitis no se presentan de una manera abrupta, ¿no? Digamos que se van presentando de una manera subaguda, ¿no? Casi siempre es el niño que tuvo gripa, un cuadro catarral, tuvo gripa, tuvo tos, y que pues probablemente tuvo un manejo a veces no adecuado, ¿no? A veces no tal vez porque digamos que queramos generalizar de que pues todos maltratamos a los pacientes, ¿no? O hacemos ciertas cosas, pero a veces un poco, digamos, el desconocimiento que a veces solemos tener en ciertas áreas y la desesperación de los papás, ¿no? Los papás casi siempre quieren que ya no tenga escurrimiento nasal, que ya no tenga fiebre en un día, ¿qué más? Y que pues que el moco no se vuelva verde. Casi siempre esas son las preocupaciones de los papás. Entonces, a veces cedemos ante esa presión del papá y pues le dejamos antihistamínicos, que se ha corroborado que el uso de antihistamínicos aumenta el riesgo de las sinusitis, ¿no? El uso de la oximetazolina también puede llegar a ser un factor de riesgo para las sinusitis, ¿no? Entonces, eso hay que explicarle a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque sí puede haber un compromiso bacteriano, que por lo regular son las bacterias que ya mencionó Jorge, que es Streptococcus pneumoniae, que es Moraxella catarrhalis, que es Haemophilus influenza no tipificable. Si el niño está vacunado, tendrían que ser por estos Haemophilus influenza que no son tipificables, porque ya si fuera una influenza de tipo B, que está cubierta por la vacuna, sería incluso un caso de notificación nacional. Porque es una enfermedad prevenible por vacuna, ¿no? Entonces, bueno, entonces es este paciente que ya tuvo su gripa, tuvo su tos, y podamos decir que iba en mejoría, y de repente este niño empieza con ciertos síntomas, ya le reinicia la fiebre, empieza con fiebre, la mamá nota que su aliento es diferente, ¿no? Que le apesta, puede ser, y que el niño refiere mucho malestar, ¿no? Hay niños muy pequeños que todavía no tienen, digamos, desarrollado la cuestión del lenguaje, no pueden decir 2, 3 palabras, simplemente están irritables, ¿no? Y que les duele la cabeza, a veces simplemente se tocan la cabeza, y ahí hay que sospechar, porque de hecho el diagnóstico es muy difícil, ¿no? Los libros que nos leemos y que contestamos en nuestros exámenes dicen que el diagnóstico de una sinusitis es por tomografía, ¿no? Pero no vamos a hacer la tomografía a todos los niños. Entonces tenemos que ver como que esa evolución clínica y ver y dar el tratamiento empírico, ¿no? Que es empírico, el antibiótico que cubra la mayoría de las bacterias que están comprometidas, obviamente con una cierta vigilancia. ¿Por qué? Porque la sinusitis puede dar complicaciones mortales, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta pues esta, y en cambio la otitis es también un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque puede haber otitis que son secundarias a las infecciones virales, no necesariamente todas las otitis son de origen bacteriano, ¿no? Y a veces con que al niño ya le duele la oreja, vamos y le ponemos antibióticos, ¿sale? Entonces puede pasar esto, los cambios que hay a nivel del conducto, del abombamiento de la membrana, que a veces en niños es muy difícil evaluarla. Eso ya lo hemos visto todos. Un niño de 1 a 3 años le mete uno al otoscopio y ya están gritando, ¿no? Entonces uno ve la membrana hiperémica así muy plena, y es como que muy difícil hacer esa evaluación. Pero si vemos en la evolución del tiempo, que va en las primeras 24 o 48 horas, probablemente sea parte del proceso de la parte del cuadro viral respiratorio superior. Sí, no, claro. Sí. No, pues yo creo que un punto importante igual, y más en nuestro medio aquí, donde vivimos, igual son las alergias, ¿no? Las rinitis alérgicas y todo ese rollo. Que a veces llega el niño de menos de 1 año, ¿no? Con diagnóstico de rinitis alérgica, y pues no, ¿verdad? Entonces, también vamos a encontrar esos pacientes que a lo mejor
tienen un cuadro de exacerbación de rinitis alérgica, ya niños más grandes, ¿verdad? Que pues ya tienen establecido a lo mejor un manejo, o requieran nada más el apoyo de algo más. Pues como comentan, a veces los papás pues sí, ya quieren que pues todos los síntomas se quiten en el momento. Digo, se entienden, ¿no? Se desesperan porque a veces pues están ahí con la fiebre y que la tos y todo ese rollo. Pero bueno, es importante dar tiempo también y explicar bien, yo creo, a los papás el hecho de que es un proceso en el cual va a ir gradualmente quitándose y que la mayoría de las infecciones de vías respiratorias superiores van a ser virales y que el tratamiento es sintomático, que significa que es para los síntomas que tiene el niño. Por ejemplo, tiene fiebre, pues bueno, le damos algo para la fiebre, o tiene irritación de la faringe, bueno, se le da algo para que le ayude con la fiebre, con el dolor, porque a veces algo que les preocupa mucho a los papás igual es que no, doctor, es que no quiere comer, y él comía bien y ahorita que está enfermo ya no quiere comer. O incluso algunos niños llegan hasta con vómitos. A veces simplemente por el dolor que sienten o a veces por la tos que se exacerba, que empiezan con exacerbación de tos y vomitan a veces no los alimentos. Y ahí eso no tiene que ver, no confundir un cuadro gastrointestinal con un cuadro de vía respiratoria, que a veces dicen, no, es que lo traigo por vómito. Ah, ok, ¿y qué pasó? ¿Tiene fiebre? No, doctor. ¿Tiene tos? Sí, está tosiendo un montón. Y a veces uno se va y le da tratamiento gastrointestinal y es un problema de vía respiratoria. Ya le revisas ahí y ya lo ves todo hiperémico y hasta con aftas, a veces dependiendo que sea, ¿no? A veces puede una herpangina y están ahí con todo el cuadro ahí bien feo. Y a esos niños a veces no pueden comer porque les duele muchísimo la garganta. Entonces es importante siempre decir a los papás que, bueno, lo vamos a tratar de disminuir los síntomas que está teniendo, pero el virus no tenemos un manejo como con las bacterias, con un antibiótico con el cual podamos combatir a ese virus y erradicarlo por completo rápido, sino que va a ir llevando su proceso, pero durante ese tiempo pues vamos a ayudar al niño a que se sienta mejor en cuanto a los síntomas que le dé este cuadro infeccioso en ese momento, ¿no? Sí, es algo que yo creo que todos los médicos hemos pasado con la lucha un poquito, digo, con los papás, en el aspecto de que, bueno, y uno que también es papá, también llega el momento hasta que te pasa la mente, o si es tío, claro, de me aguanto, no me aguanto. Es cierto, es a veces claro, cansado el hecho de que el paciente no está durmiendo adecuadamente, y pues bueno, está la fiebre, la tos, y algo muy característico y que nos vamos con la finta, si no tenemos la experiencia, es que el niño llega vomitando. Justo Ujú. hace unos días llegó un niño que me comentaba, ¿no? Que tenía vómito, y pues bueno, era montón de flemas que traía el niño, y evidentemente eso le provocaba las náuseas y el vómito, ¿no? Cuando quería comer y todo ese Sí, aspecto. claro. Y bueno, y la verdad es que los niños pequeños, pues como sabemos, menores de 5 años, pues la mayoría va a ser viral, ¿no? Pero la exploración nos va a dar mucho la guía, ¿no? Que a veces, digo, siempre recibimos el mensaje, el WhatsApp, ¿no? De los papás, de poderles orientar, y yo creo que pues todos nos ha tocado dar la consulta, ¿no? Vía telefónica, y yo creo que pues todos podemos ayudar en eso, pero nunca va a ser lo mismo que explorar el niño realmente, y ese es un consejo para los papás, que nunca va a ser igual una orientación telefónica a algo presencial, ¿no? Porque hasta la exploración Claro. siempre va a ser un poco compleja, ¿no? Que es lo que decíamos, el revisar los oídos a un niño es, no sé, una batalla a veces campal. No quieren, están cansados, están irritables. Yo, la verdad es que en el consultorio había comprado un otoscopio de esos electrónicos para que se vean en el celular y en el iPad. Sí. Y la realidad Están es padres. que, digo, aparte que está un poquito grandecito, el que se permita meterlo, introducirlo, realmente es un caos, ¿no? Sí, un A caos. veces sí se ve Sí. padrísimo poder enseñarle a los papás de que vean cómo está la membrana timpánica, toda inflamada, irritable, pero a veces no se puede, ¿no? Y eso yo creo que pues genera también a veces conflicto con los papás en el aspecto de que están angustiados, el no ver una solución rápida, ¿no? Que a veces es lo que buscamos, ¿no? Y eso es la parte superior, ¿no? Que si empezamos a bajar, a veces vienen Sí. con esa, que digamos, ¿no? Esa Con- tos perruna y todo el niño ronco, Sí. hasta el llanto se le escucha ahí todo como afónico. No sé si le ha tocado. Y pues Sí. bueno, casi siempre todo esto, digamos, como una enfermedad de laringotraqueitis, pues realmente también son virales, ¿no? Claro. Sí, que ahí el manejo ya va a ser un poquito más intensivo de repente, ¿no? Sí, claro.
Y bueno, yo creo que sobre todo lo que estamos platicando es, y lo que dijo el doctor Arias es muy cierto, el manejo en su mayoría y sobre todo en enfermedades virales va a ser sintomático. Sintomático, pues como lo dijo muy bien, es específicamente para reducir las molestias, darle confort al niño, ¿no? Si tiene fiebre, reducir la fiebre, si hay mucha presencia de moco, reducirlo, pero muchas veces queremos quitar, o por ejemplo, yo creo que es el motivo de consulta, o uno de los motivos de consulta número uno, y sobre todo la revaloración. A lo mejor ya el niño ya salió de la fiebre, ya salió de la rinorrea, ya no está con escurrimiento, pero tiene tos. Y yo creo que ese es un motivo de consulta como muy frecuente, sobre todo para la revaloración, una tos posinfecciosa que nos puede durar hasta 3, 4 semanas. Algunos libros hablan sobre que puede durar 21 días, o sea, ya la enfermedad se quitó, ya el niño no tiene nada, lo puedo llevar a la guardería. La realidad es que sí, la verdad es que las guarderías no se ponen a tomar la precaución de ver cómo viene el niño, simplemente está tosiendo, no pasa, ¿no? Entonces, es algo que pasa muy frecuente, pero en realidad esa tos no hay que darle un tratamiento, al contrario, está contraindicado la mayoría de los tratamientos antitusígenos en los niños porque es su única respuesta para poder expulsar las flemas que al final de cuentas ni las expulsan, las degluten. Entonces la mayoría salen por la popó, lo que comentaba también el doctor Arias, que un cuadro respiratorio puede terminar en un cuadro entérico o viceversa, iniciar entérico y terminar respiratorio. El rotavirus es uno de ellos que puede iniciar de manera momentánea el respiratorio y ya sabemos que en su mayoría va a ser entérico, ¿no? Entonces, el tratamiento, la mayoría de los casos va a ser sintomático, o sea, va a ser apegarnos a darle, si es una enfermedad entérica, bueno, darle líquidos abundantes, bajar la fiebre, si es necesario bañarlo, que lo estamos platicando hace un momento, el hecho de muchos estigmas o que las mamás nos dicen, no, ¿lo baño o no lo baño? No, siempre es bañarlo, o sea, no es incluso, como anécdota, ¿no? En el hospital del niño tenemos una bañera en la entrada principal, o sea, una bañera que el agua sale helada, o sea, no es como que sale tibiecita, pues no, o sea, sale helada y si el niño ya con fiebre 38, lo siento mamá, hay que bañarlo, ¿no? O sea, no es pregunta, es algo que tenemos que hacer para reducir las posibilidades de una convulsión porque una fiebre nos puede inducir a que convulsione, nos puede inducir a otras. Y lo que comentábamos sobre las enfermedades virales y el CRUB específicamente, que es una entidad que sí nos puede dar ciertas complicaciones, sobre todo a nivel respiratorio, pueden ser muy graves o muy leves. La mayoría del tiempo van a ser con el manejo sintomático se va a quitar. Aquí el detalle es saber, yo creo que como médicos, saber cómo valorar a un paciente y sobre todo preguntar desde el número de días de inicio, porque no es lo mismo que me diga ayer estaba bien y hoy amaneció mal. Probablemente un virus se incuba en 1 a 3 días. Es muy rápida la incubación. En cambio, un proceso bacteriano, por regular, es un proceso de mucho más días. A lo mejor el contagio fue hace no una semana, o sea, no fue ayer que se contagió con un niño, sino una semana o más y ya el cuadro se vino a presentar hasta esos momentos, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y digamos el dilema de también de qué virus es, ¿no? Eso es como también los papás, pero ¿por qué le dio a mi hijo, no? Casi siempre eso es como la pregunta, ¿qué virus es? Sí se puede saber, claro que se puede saber, pero a veces es para fines más de investigación, saber qué está circulando. Ahorita nosotros tenemos un poquito de noción de qué está circulando, porque pues por ejemplo Arturo está en un medio hospitalario, tú estás en un medio hospitalario, también Jorge. Entonces tenemos la ventaja de que a algunos pacientes se les toman los paneles respiratorios de los virus más comunes que se llaman paneles de PCR, ¿no? Que al fin y al cabo es biología molecular, que hace 10 años nos lo veíamos imposible tenerlos así a la mano y ahorita básicamente entre más se utilizan el costo también va bajando, ¿no? Y de ahí ya sabemos cuáles son los virus que circulan más, ¿no? Que es el SARS-CoV, ¿no? El que dicen el normal, influenza, circula mucho. Ahorita el que se creía mucho que era como el principal causante de los catarros en los niños era virus sincitial respiratorio. Ese es el que siempre ha estado como de moda, de que es como que es el que más circula. Artículos recientes dicen que ahorita el que más predomina es rinovirus, ¿no? Rinovirus es el que está predominando ya en estos últimos años. Sin embargo, pues realmente el tratamiento va a ser el mismo. ¿Qué es lo que hemos visto con los pacientes hospitalizados y qué es lo que se escribe, la gente que investiga, ¿no? Se sabe que un paciente se puede complicar más cuando hay coinfecciones, ¿no? Hay coinfecciones, porque pueden haber coinfecciones virales, ¿no? Incluso, porque eso como lo vemos,
También, afortunadamente, somos afortunados de estar en un medio hospitalario en la cual podemos pedir ciertos estudios, ¿no? Entonces, nosotros ahí en el Hospital del Niño podemos hacerle paneles a ciertos pacientes, ¿no? Y nos han salido que los niños que se portan peor o se complican más, tienen 2 virus a veces, ¿no? Están con enterovirus, están con rinovirus, están con bocavirus, están con influenza, ¿sale? Entonces, todo eso, si son 2 virus, hacen un poquito de más relajo, digamos, en la cuestión inmunológica, inflamatoria, y esto también condiciona a que incluso que haya 2 virus más una bacteria, ¿no? Y generalmente también dicen, es otra de las preguntas que siempre me hacen los papás, ¿no? Cuando ya hay que ponerles antibiótico, pero ¿por qué esa bacteria, no? Esa casi siempre es una pregunta que estamos dando en los informes, ¿por qué esa bacteria? Son bacterias las que nos complican, son las bacterias que viven dentro de nuestra boca, nuestro tracto respiratorio, que generalmente son las que causan ese tipo de complicaciones, ¿no? No es como que venga una bacteria y ande volando y fue porque es su hijo, me cae mal y lo voy a contagiar. No, son nuestras propias bacterias que a veces nuestro cuerpo entra en un estado de, nosotros le llamamos disbiosis, pero es un desequilibrio, o se escucha fresón, pero es realmente un desequilibrio entre nuestra biota, en donde predomina una y se va a volver patógena, o se va a volver pues en contra de nosotros, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que se pueden complicar más. Entonces, recordamos, influenza, que es de las pocas que tienen tratamiento, SARS-CoV-2, esa también en cierta edad de paciente tiene tratamiento, de ahí adenovirus, rinovirus, enterovirus, coxsackie, bocavirus, metaneumovirus, que estuvo ahorita mucho de moda y que se crearon ahí como que ciertas noticias muy alarmistas en los periódicos de que era el nuevo virus, pero realmente no, o sea, el metaneumovirus ya tiene por lo menos unos 20 años ya que está bien estudiado y que es un causante, eso sí, se ha asociado que metaneumovirus es causante de neumonías graves, más en pacientes mayores de 60 años y muy pequeños, pero casi siempre las complicaciones es en adultos, entonces sí es un virus bastante que se puede comportar de manera agresiva, pero no es un virus nuevo, ¿no? En cuanto a los virus nuevos, podemos ver los que se están en vigilancia, que son como que los que se llaman que tienen potencial pandémico, ¿no? De esos son de los virus que se asocian a gripas de aves, ¿no? Hay unos que están en vigilancia, que es el H5, que ha habido como ciertos casos muy aislados en muertes de aves en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha corroborado que haya un contagio de animal a humano, que eso sería, digamos, fue lo que pasó en Hubei, ahí en China, con lo de SARS-CoV-2, que hubo esta transmisión de animal a humano, que es lo que aumenta el potencial pandémico, ¿no? Y de hecho hay muchos puntos en Estados Unidos donde se está vigilando a ver si ocurre eso, muy probablemente haya probabilidad de otra pandemia. Sí, ¿no? No, ya delicado no. esto. Sí. No, ya no quiero pandemia. No, imagínate, nuevamente otra vez encerrados. Ya sé. No, pues bien, digo, sí, hay que, bueno, en cuanto a las infecciones vías respiratorias, bueno, como ya se comentó, ya hemos comentado mucho sobre eso. Ahora yo creo que es importante siempre informar a los papás de vigilar los datos de alarma. Eso es un punto muy importante que tenemos que hacer énfasis y a veces yo creo que ahí se nos va de que ya tenemos el tratamiento, le va a ir bien con esto. Pero sí es importante decirle a los papás y explicarles que puede cambiar la situación. Que a veces empieza con un cuadro así leve, viral, y que se puede complicar. Entonces es importante dar los datos de alarma de en tanto tiempo, si no hay mejoría como tal. O sea, si el paciente en lugar de mejorar, aunque sea discretamente, empeora, bueno, ese es un dato de alarma de ver qué está pasando, ¿no? Es importante también tomar en cuenta en dónde estamos parados, ver qué tipo de paciente tenemos. No es lo mismo ver a un paciente que a lo mejor tiene todo su esquema de vacunación, que tiene un buen peso, que va ganando una buena talla, a un paciente que tiene un esquema de vacunación incompleto, que tiene pues peso bajo, talla baja, que a lo mejor vemos que hay con datos de desnutrición, que podemos pensar que puede haber alguna complicación. Igual obviamente ver en cuanto a los papás, qué tanto pueden ser buenos cuidadores los papás, están pendientes, trabajan todo el día,
dejan a alguien más al cuidado del niño. La edad se ha encontrado que pues también influye, digo, pero más que nada el hecho de saber si realmente van a poder cuidar a este paciente y no va a ser un paciente que potencialmente se nos pueda complicar y pueda regresar en 2 o 3 días ya con una neumonía a lo mejor complicada al hospital. Es importante ver todas esas cuestiones igual y ser muy directo con los papás y explicarles bien cómo deben ser las cosas, qué cuidados deben de tener y cuáles son los datos de alarma que tienen que estar muy pendientes de que si se presentan, acudir inmediatamente a revaloración. Sí, yo creo que es la parte compleja con los papás y el médico de decirle tengan paciencia, ¿no? Porque al fin y al caso es algo que muchas veces, aunque no agreguemos tratamiento y mantengamos al paciente hidratado o alimentándose adecuadamente, va a pasar, ¿no? 3, 5 días el paciente va a mejorar. Y sabemos que muchas veces el tratamiento de estos cuadros, por decirlo así, gripales, pues a veces se les ofrece algún antihistamínico, ¿no? Como los conocidos loratadina, cetiricina, levocetiricina, ¿no? Los lavados nasales que ahorita empezaron a estar muy de moda para ayudarles a sacar todas esas flemas que los niños realmente no los pueden sacar. Y es cierto, los pequeños no tienen esa tos realmente fuerte para poder expulsarlo. Sí. Y cuando se acuestan, pues bueno, baja todo ese moco a la vía aérea y comienza la tos, ¿no? Por eso luego los papás dicen, no, es que durante el día no tenía y en la noche se acuestan y empiezan con la tos, ¿no? Claro. Y pues bueno, luego yo sé que en las noches se ponen los picos febriles de 38, 39 grados, pero a veces muchos de los medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, que son los más usados y realmente demostrados que ayudan más al control de la fiebre, pues es más para que el niño esté tranquilo y no tenga la molestia, ¿no? De estar irritable y todo, más que lograr realmente controlar una temperatura normal, ¿no? Porque es a veces lo complicado. Sí, claro. Y yo creo que lo más importante, como mencionaban, la vigilancia, ¿no? De la continuidad, de seguir viendo al niño que no se nos vaya a complicar, porque a veces aunque lo estemos vigilando y aunque le demos el tratamiento, habrá un porcentaje de los niños que aunque hayan llevado a tiempo, se van a complicar, ¿no? Y aquí es la pregunta que yo quería comentarles, ¿no? Porque yo ya los veo a veces en la terapia intensiva, ¿no? Ya el niño grave y todo, pero ahí me gustaría que pudieran dar la sugerencia también para aquellos médicos y todo, con estos casos de los niños pequeños y un poquito más grandes de las neumonías y las bronquiolitis, ¿no? Porque tienden a confundirlo mucho estos cuadros. Y al fin y al caso siempre encontramos mucho manejo antimicrobiano de una manera muy temprana y a veces pues no es necesario, pero los tienen a confundir mucho. No sé qué nos puedan orientar, chicos. Bueno, yo creo que eso es un tema muy importante porque el manejo de antibióticos de manera temprana está muy bien descrito que es innecesario, que al contrario de ayudarnos puede repercutir en, pues nos estamos llevando toda la flora que tiene el niño, que mucha de ella nos ayuda tanto a degradar alimentos como protección, etcétera. Al final de cuentas yo creo que saber hacer una buena anamnesis y saber delimitar el paciente, qué tipo de paciente es menor, mayor de 5 años, qué estamos encontrando, si es una tos o tos con odinofagia o presenta la fiebre, qué tan alta o qué tan disminuida está, o sea, porque fiebres altas nos sugieren más patrones bacterianos, aunque hay virus que nos pueden dar fiebres altas, pero saber hacer una buena anamnesis y una buena exploración que nos va a llevar a un muy buen diagnóstico, que creo que nosotros, bueno, México, como los países latinoamericanos nos destaca que hacemos una buena exploración. Yo creo que comparativamente con América, que tiene paneles así como si fuera agua, nosotros no tenemos para hacer eso, como decía el doctor Ramírez. ¿En qué paciente le va a pedir un panel? En un paciente complicado. No voy a hacerle gastar a un papá 4,000, 5,000 pesos para hacer un panel cuando fue un rinovirus y al final de cuentas se va a curar en un periodo de 5 días, ¿no? Entonces, hacer una buena exploración yo creo que nos va a llevar a hacer esas pautas y poder determinar si requiere o no el antibiótico. Y también, algo que a mí me ha servido, y yo creo que esto también para pediatras y para médicos, hacer una revaloración. Yo creo que no está de más verlo en la consulta y darle cita si tienes muchas dudas sobre si el cuadro, porque a lo mejor va de inicio, ¿no? En etapas iniciales a lo mejor una bacteria no se va a presentar tan tóxica, el niño no se va a ver tan mal y el progreso va a ir incrementando el patrón y ya se va a ver con dificultad, ya va a tener calcium, ya las amígdalas van a tener pus y bueno, ya es evidente que requiere el antibiótico, pero nos damos cuenta porque llegó en etapas muy tempranas.
todo lo contrario con los papás, y esto, yo creo que un niño que tiene una enfermedad, llámese como se llame, diarreas, tos, gripitas, siempre tiene que ser valorado. O sea, no puede ser por vía telefónica, porque muchas veces el dar un manejo inadecuado nos puede conducir a complicaciones. A complicaciones desde muy leves hasta muy severas. Ver niños ya con derrame o niños con una neumonía complicada, que ahorita está como que muy de la mano. Hemos tenido, yo creo que en terapia, yo creo que todos los niños que tenemos son neumonías, pues pocos de otros casos, pero en su mayoría neumonías complicadas. Y sí, un paréntesis nada más, porque a veces la pregunta, yo creo que a mí se me lo han preguntado mucho, ¿por qué en otoño y en invierno? Bueno, es época donde la temperatura cambia y aparte estamos más encerrados, hay más hacinamiento, entonces eso incrementa la posibilidad de que tanto bacterias como virus lo tengamos todos, ¿no? O sea, en cambio en temporadas de primavera, como lo mencionó el doctor Ramírez hace un momento, la temperatura baja, se echa a perder más rápido la comida, por lo tanto va a haber más diarrea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el saber diagnosticar. No solamente es la pauta para dar un buen tratamiento, sino para llegar a explicar al papá por qué se le va a dar un tratamiento y por qué le vamos a dar ese seguimiento, ¿no? Porque yo creo que de ahí parte todo. O sea, si hacemos un buen diagnóstico, yo creo que de ahí va a venir si dejamos un antibiótico oportunamente o si de plano decimos, ¿sabes qué? Esto se le va a quitar en 5 días, hay que esperar. Y lo que mencionó, que lo mencionamos en la anterior, en la anterior plática, la paciencia, ¿no? El decirle al papá, ¿sabes qué? Tiene que esperar 5 días, no se desespere, el cuadro va a ceder, pero hay que tener paciencia, ¿no? Sí, claro, claro. Okay. Bueno, en cuanto a la diferencia de los cuadros que ya tú mencionaste de vías respiratorias, que a veces solemos confundir, porque realmente es bastante difícil, ¿no? Eso no, yo creo que nos pasó a los 4, ¿no? Cuando pues éramos R1, nos llega un niño con dificultad respiratoria, pues dice, pues o es neumonía o es bronquiolitis, ¿no? Entonces, uno pues como que pues ahí todavía apenas va haciendo sus pininos, va, revisa, ¿no? Entonces, o es asma, ¿no? Entonces, siempre le trato de explicar lo más que hacía como yo le entiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una bronquiolitis y una neumonía, ¿no? La bronquiolitis va a ser una inflamación de toda la tubería, ¿no? Entonces casi siempre va a estar afectada toda la tubería, bronquios, bronquiolos, van a tener una inflamación, van a tener mucha producción de moco, ese es como muy característico de las bronquiolitis, el niño que empezó con catarro y de repente tiene mucho moco, es un moco muy exagerado. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la edad. ¿Cuál es la edad de afectación de los niños que tienen bronquiolitis? Por lo regular son lactantes, ¿no? Lactantes, es decir, menores de 2 años, ¿no? Con ese pico de incidencia, ¿no? Eso digamos que es la diferencia. ¿Y cómo sabemos la neumonía qué es? Es la afectación, como le digo a los papás, de la pulpa, ¿no? Del bofe como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se inflama, digamos que el tejido pulmonar y eso va a hacer que se dificulte el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que a la bronquiolitis tú la nebulizas, la aspiras, le quitas el moco y el niño mejora, ¿no? Claro. Y en cambio la neumonía no, aunque lo aspires y todo eso, va a tener una evolución un poquito más, digamos que más aguda, más tórpida, ¿no? Y digamos que esas son como las diferencias muy a grosso modo. Obviamente hay otros hallazgos, ¿no? Que son las sibilancias, ¿no? Que al niño le chilla el pecho, aunque también en una neumonía viral pueden haber sibilancias. Entonces sí tienen sus cositas como que nos pueden confundir, pero ¿qué otra cosa, no? La cuestión del agente, ¿no? Casi en las bronquiolitis va a ser, como les dije, virus sincitial respiratorio, es el agente más asociado. ¿Qué otro paciente podemos decir que tiene muy probablemente riesgo de tener una bronquiolitis? Un niño que no ha sido alimentado con lactancia materna exclusiva tiene más riesgo, ¿no? Los niños prematuros, por lo regular, tienen más riesgo de una infección por virus sincitial respiratorio y de hecho por eso a los niños prematuros se les puede otorgar cierto manejo preventivo con anticuerpos monoclonales, ¿no? Ahorita está muy de moda, otra vez se hizo la moda del uso del anticuerpo monoclonal, que obviamente es un tratamiento muy caro que debe seleccionarse al paciente y obviamente pues
que los papás puedan costear ese tratamiento, que les ayuda mucho, ¿no? Y tiene sus indicaciones, evidentemente, ¿no? Que en qué edades se lo va a poner, cuándo se los vas a poner, cuántas dosis, porque realmente eso es un recurso que sí es muy costoso, pero realmente sí vale la pena si se seleccionan a los pacientes, ¿no? Prematurez, que tengan alguna enfermedad cardíaca o pulmonar también son candidatos, que sean menores de 2 años, ¿no? Entonces, sí son también varias pautas que uno tiene que explicar, ¿no? Y la otra cuestión que también mencionó muy bien Arturo, la cuestión de los datos de dificultad respiratoria. Creo que a veces con mucho trabajo que tenemos se nos pasa decir a los papás, ¿sabe qué? Cuando su hijo tenga, le dice, datos de dificultad respiratoria, uno da por hecho de que todo el mundo lo sabe, pero no es así. Realmente a veces damos por hecho de que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos. A lo mejor el Señor sabe muchas cosas de otras cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Nosotros estamos de una parte estamos como expertos, ¿no? En la cuestión de medicina, y yo creo que sí hay que ser muy juiciosos en decir qué es un aleteo nasal. A lo mejor el papá no sabe qué es el aleteo nasal, no sabe qué es un hundimiento costal, qué es retracción sifoidea, y uno a veces se malacostumbra a poner ciertos términos médicos que realmente tenemos que decir, se le hunde el pecho, el niño se queja cuando se pone morado, cuando está comiendo, se pone diaforético, no, su niño suda mucho, todos esos datos hay que irlos explicando de manera muy juiciosa, dado que los papás entiendan, ¿no? Porque a veces sí te dicen que sí, y realmente cuando uno reinterroga, y es como un ejercicio que a veces hago cuando le doy informes a los papás hospitalizados. Les digo tal cosa así un día y al siguiente, a ver, dígame qué tiene su hijo. No le hago como un mini examen y resulta que no me entendieron ni la mitad de lo que les expliqué, ¿no? Y eso es parte importante, como lo dijo Arturo, porque si no entendieron cuáles son los datos de alarma, en 24, 48 horas los niños pueden evolucionar muy torpidamente, como tú dijiste. Estadísticamente, de 10 niños tal vez uno se va a complicar, ¿no? Y eso, aunque hagamos lo que hagamos, van a terminar en un servicio de cuidados más avanzados. Entonces tenemos que ser como que muy cuidadosos con nuestras palabras, ¿no? Sabemos que todos los niños son importantes, y yo creo que esa parte de la claridad de los términos nos ayudaría mucho en tratar de prevenir ciertas complicaciones, ¿no? No, claro. Sí, no, yo creo que algo importante y que, digo, para papás y para los médicos, ser claros en las banderas rojas, ¿no? O sea, si ves que el paciente pues aumentó la frecuencia respiratoria, se le hunde mucho el pechito, ven que le cuesta trabajo como respirar o hasta le chilla. Algunos papás dicen, oye, le pegué la orejita y se le escucha algo raro, ¿no? Así como gatito. Te Como gatito, sí, ¿no? O tiene una tos media rara ahí y pues bueno, ya cuando es muy evidente, cuando el niño hasta está de otro color, pues bueno, ahí algo está pasando, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante que los papás les debe de quedar claro, de la vigilancia continua hasta que realmente el paciente mejore, ¿no? Porque tristemente, pues a veces ya llega el niño muy tarde, por decir, a nuestras manos y pues ya lo encontramos en un estado de gravedad, ¿no? Que a veces de primera instancia ya no le vamos a poder ofrecer un antibiótico tomado o mandarlos a casa o que necesitan oxígeno. Y pues tristemente a veces tenemos que intubarlos, ¿no? Y que ya pasan conmigo a la terapia intensiva y que pues bueno, realmente el paciente pues ya está en riesgo de complicaciones, ¿no? Y pues hasta que realmente se arriesga su vida, ¿no? Y sobre todo que luego llega a haber estas complicaciones, ¿no? Hasta espontáneamente un neumotórax, ¿no? Un aire que se fuga del pulmón o lo que llamamos el derrame pleural, ¿no? Y ahorita pues bueno, quería preguntarle a Arturo, por ahí nos está platicando detrás de cámaras sobre unos pacientes que han tenido complejos, que han tenido derrame, pero ¿qué es esto, amigo? ¿Qué es, para los que no saben, qué es un derrame pleural y qué te ha pasado en estos días? Bueno, el derrame pleural, principalmente para que pues, los papás que nos puedan estar viendo entiendan, es como agua o líquido, vamos a ponerle, que se va acumulando entre el pulmón y la pleura. La pleura hay dos, una que cubre la caja del tórax, o sea, por dentro, y la otra que cubre al pulmón como tal. Entonces, entre ese espacio normalmente hay líquido que está ahí. Cuando hay un problema de neumonía, se empieza a producir de más y esto se va acumulando. Entonces, cuando este líquido ya es muy importante, va a causar dificultad respiratoria en el paciente. A veces un dato que
nos dan los papás y el paciente y a veces pasamos por alto es que muchas veces refieren dolor torácico, o sea, dolor en esta zona o dolor de que le duele el hombro y que se irradia, se le va hacia esta parte del pecho. Ese es un dato importante. Cuando un paciente refiere a dolor en esa zona, hay que investigar y tiene un cuadro de vías respiratorias, hay que investigar que no vaya a tener algún derrame, porque a veces se manifiesta, el primer síntoma que se manifiesta es eso, no, pues que tengo dolor. Toda la radiografía y ya está ahí el derrame pleural. Entonces el derrame básicamente es la acumulación, vamos a decirlo así, de líquido entre ese espacio. Y obviamente al no haber ese espacio, el pulmón lo que hace es esto, cuando respiramos, ¿no? Entonces al ese espacio verse ocupado por otra materia, va a impedir que haya un buen patrón de ventilación. Entonces va a empezar el paciente con dificultad respiratoria, puede tener dolor y obviamente todos los demás síntomas que van a llevar a esto. Obviamente la infección de vías respiratorias, en este caso ya inferiores, no sería la única causa de un derrame pleural. Hay otras causas que, bueno, en este momento no vamos a tocar esos temas porque no van incluidos en el tema que estamos platicando ahorita. Pero sí, esa es una complicación que se puede complicar todavía más. Pueden hacer abscesos a nivel pleural. ¿Qué es un absceso? Como lo que normalmente la gente a veces tenemos que nos sale en la piel, por decirlo así, ¿no? Por fuera. Sobre un ácido le dice la gente a veces. Claro. ¿No? Ok, es una acumulación de pus, vamos a decirlo, que se queda ahí contenido en una cápsula dentro del espacio pleural. ¿Qué más puede haber? Un empiema. ¿Qué es un empiema? También es ese líquido que se quedó ahí se empieza a poner duro, vamos a decirlo así, como cicatrices, lo vamos a dar un ejemplo, y se empieza a formar como un panalito de abejas. Y eso es una complicación aún mayor que pueden presentar los pacientes con una neumonía ya complicada. ¿Qué puede pasar más? Pueden algunos pacientes tener una neumonía necrosante, se llama, que es una complicación pues ya algo compleja, en que el pulmón como tal va a morirse el tejido. O sea, esta bacteria o virus va a hacer que va a destruir esa parte del tejido pulmonar y entonces se va a comprometer la anatomía de este pulmón. Y pues algo que se llama paquipleuritis, que es la inflamación de esa pleura que les comenté, que se va a inflamar, las dos se van a inflamar y se pueden pegar entre sí y eso va a hacer que se ponga más gruesa la pared y va a impedir que el niño tenga un buen patrón respiratorio. Como les dije, el pulmón es así, o sea, respiramos, inhalamos y exhalamos. Entonces al no haber ya espacio, lo que hace el pulmón es que entra y ya no puede tener esa ampliación para poder meter bien y oxigenar bien al paciente. Entonces ya vamos a tener, ahí nos puede causar dificultad respiratoria, desaturación, que es que la saturación en nuestro cuerpo baje a menos de 92-91%, que ya hay compromiso en esa parte y dependiendo de la edad del paciente también. Y pues bueno, que tengamos que hacer algún procedimiento, Claro. ya en este caso ya invasivo, para ayudar al paciente, que puede ser desde una toracotomía, que es una toracocentesis, perdón, que es picar ahí el pulmón con una aguja y sacar líquido y mandarlo a estudiar para ver qué tipo de material es. Aunque claro, si hacemos una punción y nos sale pus, esa es una indicación de ponerle una sonda pleural a nuestro paciente. Ahora, de ahí puede ser una sonda pleural, podemos usar ciertos medicamentos para ayudar, pero si el paciente ya está muy complicado, hay que entrar a despegar todas esas cosas que están ahí, que comentábamos, e incluso quitar un pedazo o una sección del pulmón, ya en casos más complicados. Sí, yo creo que el objetivo de esta plática es tratar de darle estos tips a los papás, ¿no? Y a los médicos, de darle un seguimiento adecuado a cada niño y no confiarnos, ¿no? Y tener esa plática adecuada con los papás, de orientarlos y todo, para ver cómo es este cuadro y al final caso el objetivo es prevenir todas estas complicaciones y tratando de evitar que lleguen con nosotros a terapia intensiva, ¿no? Y que se arriesgue su vida, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, como se mencionó hace rato, que más o menos marca la literatura que un 10% de las neumonías se pueden complicar con este tipo de cosas. Claro. Ok, y ahorita yo he notado que me han tocado varios casos de este tipo, así ya complicados, que algunos incluso aparentemente la evolución fue mucho más rápida de lo que normalmente se esperaba. Se empezaron 3-4 días y ya estaban con derrame pleural inmediatamente. Ok, entonces
Sí, hay que estar muy pendiente. Digo, hay algo importante. Hay muchos pacientes que pueden tener derrame pleural, que no significa que tengan un cuadro. Bueno, también algunos pueden tener, y aquí que nos dio ahorita el doctor Ramírez, pacientes con dengue, ¿no? Que pueden hacer derrame, pero a veces hay pacientes que pueden tener derrame, pueden tener dengue, derrame, y pueden estar cruzando con un cuadro de neumonía. Entonces es un cuadro ya muy complejo, muy complicado, donde va a estar muy difícil. Tuve un caso hace poco de institución de una niña con oncológica, leucemia, que hizo una neumonía complicada. Yo consideraba en ese momento que sería, pero la hizo bilateral. Entonces, yo Ok. consideraba en ese momento que sería bueno ponerle una zona pleural. El problema es que tenía como 7000 plaquetas. Entonces hacer un procedimiento ahí no era viable. Ya, claro. Digo, tal vez sí, si contáramos en ese momento con transfusiones para poder hacerle procedimiento, pero aún así era arriesgado. Sí, no, la verdad es que pues ya las complicaciones a nivel pulmonar de la vía aérea, digo, son muchas y desgraciadamente muchas terminan en terapia y sobre todo en quirófano, ¿no? Ujú, Que es lo que sí. tratamos de prevenir. Y bueno, amigos, ya yendo como al final de la plática, que definitivamente muy interesante todo esto para dar nuestra opinión de cada uno. Para ir terminando, bueno, no sé, algún tips o algo que quieran recomendarle a los papás que estén viendo este programa y no solo también a los papás, también tenemos a muchos médicos que están viendo esto, tanto pediatras o especialistas, médicos generales, que pues se dedican a niños y hasta también el cuidado personal, ¿no? Como adulto, que quieran platicarles. Pues tips, en general yo creo que más que tips es que pues como así como nos ven, pues somos papás. Bueno, el doctor Palma y yo somos papás, entonces Sí, nos ustedes, preocupamos yo. tanto como yo creo que la mayoría que nos esté viendo que son papás. Y yo en mi experiencia personal como papá, ya no como pediatra, a mí me costó mucho, bueno, específicamente con mi esposa, llegar a explicarle y que ella me entendiera que las fiebres y que las enfermedades virales se quitan solas, que no requieren un antibiótico, incluso yo creo que hemos visto muchos niños, los odontólogos han de amar a los doctores que dan antibióticos así como a diestra y siniestra porque caries por todos lados y bueno, en general, ¿no? Entonces, lejos de ayudar, no estamos ayudando a nuestro niño dándole un antibiótico que no necesita. Lo estamos perjudicando. Entonces, yo creo que ese es algo muy importante, explicar al papá y que el papá se sienta identificado con nosotros porque nosotros también somos papás. O sea, no solo somos médicos, sino los médicos que ya somos papás, pues tenemos dos cosas. Somos médicos y somos papás y sabemos que un niño con fiebre no le preocupa nada más al papá, le preocupa al pediatra que que está de la mano, porque nosotros no somos solamente médicos, somos guías. A veces como queremos solamente que el pediatra nos diagnostique, pero a veces como una guía también puede servir. Y la otra es que se dejen guiar, que se dejen inducir, no solamente porque como lo que decía el doctor Ramírez, le preguntamos y yo ya me acostumbré a ponerles un video de que es una dificultad respiratoria porque a veces el explicarlos y que nos entiendan es un poco complicado. A veces hay papás que son más visuales, algunos sí te escuchan, algunos te están escuchando, pero Claro. están más preocupados por quitar la fiebre. Entonces yo creo que el tip número uno es la paciencia. Ese es el número uno. Y la otra, pues, que yo considero que este es muy importante y sobre todo en pandemia lo vimos, sobre todo los que trabajamos en áreas COVID, llegar a nuestra casa y si estuvimos en contacto con una persona que estaba tosiendo, que estaba con moco, etcétera, pues bañarnos, quitarnos la ropa antes de tocar a nuestros hijos. Si identificamos a un niño que tiene un problema respiratorio, pues no es que lo vamos a alejar, simplemente nuestra sana distancia, ¿no? Ya sabemos que hay virus más pesados que otros que van a volar más lejos, porque el coronavirus, pues como era muy pesado, decíamos 2 metros, ¿no? Y 2 metros parecía suficiente y aún así hubo mucho contagio, ¿no? Entonces, mantener nuestra distancia, hacer nuestra higiene adecuada, tener paciencia y yo creo que con eso vamos a tener un buen mecanismo de defensa. Y el tip número uno, niño con moquito, niño con fiebre, el teléfono no es una vía, es una vía rápida de emergencia. Doctor, tiene fiebre, ¿qué le doy? Esto. ¿Cuánto pesa? Esto le voy a dar, ¿no? O sea, pero el tratamiento es visual. Tengo que ver al niño, tengo que Claro. revisarlo, llevarlo con su médico, el que más le guste, pero tiene que revisarlo a alguien. Sin duda, sin duda. Sí, bueno, mi recomendación sería la primera es que se vacunen, ¿no? La Vacunas, vacunación, vacunas. vacunas. Hay que Vacunas. vacunarse y vacunarse. Es mi principal
¿cómo se llama? Frase que siempre le digo a los papás, ¿no? Las vacunaciones. Hay ahorita una serie de informaciones que a veces que la vacuna hizo efectos protrombóticos, que hay unos que les dio ginecomastia, ¿no? Han salido ahorita varias publicaciones que realmente no son, que son más como comentarios en ciertas tribunas, pero yo no he visto ahorita algún artículo así de tal vez al mañana salga, ¿no? Y me cae en la boca, puede ser, pero ¿de qué es lo que hemos visto? Las vacunas nos han salvado y han aumentado nuestra expectativa de vida, ¿sale? ¿Desde cuándo sabemos, por ejemplo, en la época prehispánica, la viruela, cuántos millones de gente no mató? ¿No? Por ejemplo, la gripe española a principios de 1900 mató a mucha gente, fue de las pandemias más agresivas, ¿no? Entonces, MERS, influenza aquí en México en 2009, si no mal recuerdo. Entonces, las vacunas nos han ayudado, nuestra expectativa de vida ha aumentado mucho, ¿no? Entonces ya sabemos que ya teníamos un promedio de vida entre 70 y 80 años, como cuando en el medievo, si vivías a los 50 eras muy viejo, ¿no? Entonces, realmente todo ha servido. Van a tener sus cosas malas, muy probablemente, ¿no? Muy probablemente, porque no todo es perfecto, ¿no? Todo tiende a mejorar, pero también tienen sus cosas, ¿no? Pero no hay duda que las vacunas han ayudado a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, punto número 2, el uso de los antibióticos. También hay que ser juiciosos, hay que tener ciertos criterios. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones que, por ejemplo, ve Arturo en su práctica como cirujano, más en neumonías complicadas, es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vemos que un niño que debería de salir con antibióticos de primera línea, cefuroxima, ceftriaxona o cefotaxima, lo mucho vemos que ya tenemos que es un neumococo, pero aún así no mejora, y ya le hacemos el cultivo y resulta que es un neumococo que está resistente básicamente a todo. ¿Por qué? Porque ya ahí le hacemos el interrogatorio a los papás, que con cada faringitis, con cada otitis le tenía antibiótico y antibiótico, y resulta que ya tienen una cepa resistente, ¿no? Entonces, ese es otro de mis tips, la cuestión de la circulación del aire, ¿no? De que, como dijo Jorge, de que a veces los papás no los quieren sacar, pero realmente los espacios abiertos mejoran la ventilación de la casa y hacen que digamos que el virus no circule o recircule dentro de un ambiente, ¿no? Eso es la nutrición, la hidratación es muy importante, porque a veces los papás es que no come mi niño, pero sí está tomando, entonces a veces se preocupa más porque no se está comiendo su presa, pero se está hidratando. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy, muy amplio. Y yo creo que van a faltar como que muchos puntos muy importantes, pero pues, punto importante, vacúnense. Sin duda. Sí, bueno, con respecto a lo que dijo aquí mi amigo Ramírez, la vacunación es, claro, puede tener algunos riesgos, ¿no? Pero es mucho mayor el beneficio que vamos a encontrar al riesgo que puede presentarse. Son muy pocos los casos en los que va a haber algún efecto adverso, algún efecto secundario de la vacuna. Puede pasar, sí, pero es mucho mayor el beneficio que vamos a obtener al riesgo que se pueda tener. Otro punto es muy importante, los papás siempre a veces dicen, no, es que me gustaría que ya sane más rápido, que hiciera algo inyectado. Ya se ha demostrado que las inyecciones intramusculares no actúan más rápido que la vía oral. ¿Qué si actúa más rápido? La vía intravenosa. Pero pues no, si es un cuadro de vía respiratoria superior viral, pues no lo va a canalizar y estarle poniendo antibióticos. Y a lo que le decía también aquí Ramírez, o sea, muy de moda que usen Ceftria, ¿no? 3 dosis, me ha tocado, intramuscular cada 24 horas. La Ceftria es la de moda, se pone cada 24 horas y ya el niño llega ya complicado, con otros problemas, hay que meterle antibióticos más potentes y obviamente estas bacterias en el medio hospitalario van haciendo cada vez más resistencia. Sí, y entonces ya estamos quedándonos cortos con ciertos tratamientos de que ya no tenemos de dónde más agarrar, ya, o sea, ya antes un cefoclinda de una neumonía complicada, con eso salía, ahorita tienes que meterle banco, irte a meropenem, o sea, un carbapenémico, o sea, ya cosas que dices, o sea,
que antes con esos antibióticos de primera línea, pues les iba muy bien a los pacientes y ya, o a veces ya te salía el cultivo y dices, es sensible a cefo, ya le quitas el otro antibiótico, ¿no? Y ya lo dejas con monoterapia. Pero ahorita no, salen incluso con resistencia a todos esos antibióticos ya. Es importante, pues no que cambie esa perspectiva en nuestro medio de que el antibiótico inyectado intramuscular es el mejor del mundo. Pues no, ya se ha demostrado que no actúa más rápido que la vía oral y que incluso se ha relacionado a más complicaciones. Si no se aplica una inyección adecuadamente, el paciente puede formar abscesos, Claro, claro. o sea, dar otros tipos de problemas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los papás vayan entendiendo. A mí me ha tocado muchos papás que ya han ido entendiendo esa parte del uso de antibiótico, que me dicen, doctor, ¿le baja el antibiótico? No, es algo viral. Ah, perfecto, me parece muy bien. Porque no me gustaría que tuviera antibióticos muy... Hasta siento que ese antibiótico que le dejaron es muy potente, no se lo quise dar. Y ya, no, pues sí, está bien. ¿No? No, sí, Entonces, sin duda. sí es importante, pues, esos puntos, ¿no? Estar al pendiente del uso de antibióticos, porque hay resistencia, aunque a veces la población en general no nos damos cuenta a veces, pero sin embargo, en el medio hospitalario, o sea, hay cosas que ya están siendo muy resistentes y ya no tenemos de dónde agarrar, entonces son pacientes que pueden tener un desenlace fatal porque ya no hay de dónde darles un tratamiento pues ya mayor, ya estamos escalando hasta el tope y ya no hay dónde más agarrar. Entonces, pues sí es importante estar pendiente también los papás en cuanto a los datos de alarma, ¿no? Del paciente, ver si no mejora, si empeora, si tiene dificultad respiratoria, como dijo aquí Balcázar, mi amigo. El enseñarle videos a veces a los papás les ayuda mucho a entender lo que les estás explicando. Qué es el aleteo nasal, qué es la dificultad respiratoria en general. O sea, toda esa situación, ellos lo ven y dicen, ah, ok, doctor, perfecto. O a veces incluso te dicen, oiga, ¿me puede pasar el video? Le dicen, no, pues búsquelo aquí así. Y ya lo buscan y ya ellos están pendientes de la situación. Entonces, todos esos aspectos yo creo que igual son esos puntitos que dejamos ir y son muy importantes porque los papás a veces aprecian mucho esa parte y ellos mismos se dan cuenta y ya actúan de forma temprana. Sí, no, sin duda es un temazo. Yo creo que Sí, podemos sí. seguir y sin duda, la verdad es que les agradezco el día de hoy que estuvieran con nosotros. Y digo, yo espero que nuevamente podamos reunirnos y platicar de este tema y de muchos más que para la población siempre quedan mucho las dudas, ¿no? Sí, Hasta para claro. el propio médico y más para los papás, ¿no? Pero bueno, amigos, para que nos platiquen dónde dan sus consultas para las personas que quieren ir con ustedes, para que nos puedan apoyar sus redes sociales, su número. Valky, aunque cariño le decimos Valky, pero es Balcázar. ¿Dónde estás, amigo? Para las personas Ok, que de no te antemano, conocen. gracias por la invitación. Ricardo, pues yo creo que el equipo estuvo muy, muy bien conformado, porque más que pediatras somos amigos desde la residencia, de la formación, entonces me gustó mucho estar el día de hoy. Yo estoy en Paraíso, en Clínica San Marcos, ahí está mi consultorio, y pues mi número es el de siempre, 933-119-8060, número con nada de Paraíso y Comalcalco, entonces pues ahí estamos, para lo que se ofrezca. Claro, el doctor Jorge Balcázar. Bueno, pues yo estoy en Seracom, consultorio 226, y pues ahí me pueden encontrar, y pues ahí estamos a la orden. El doctor José Ramírez, Sí. infectólogo pediatra. ¿Qué tal? Pues yo igual ahí en el consultorio de mi amigo, con 226 Seracom, igual ahí. Se Con encuentran. gusto. Doctor Para cosas Alex. quirúrgicas. Eso. No, pues bueno, muchas gracias, amigos, por estar el día de hoy. Y gracias a ti. Gracias. Gracias, Ricardo. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Y también no se pierdan los capítulos de Pixel Media y que van a salir muchos más. Gracias, hasta luego. Hasta luego.